El día de mi boda no empezó con sí, quiero, sino con 3 palabras escalofriantes: elige, cariño. La iglesia aquel día era tan hermosa que resultaba casi cruel. Flores blancas flanqueaban el pasillo, las velas ardían con intensidad y el órgano tocaba suavemente. 200 personas se volvieron para mirarme, sonrieron y aplaudieron mientras entraba del brazo de mi padre. Mi madre susurró: «Estás preciosa». Mi padre me apretó la mano con más fuerza de lo habitual, como para darse un poco más de valor. Al final del pasillo estaba mi esposo, mi novio, con un traje azul marino que, según su madre, le sentaba mejor que el negro. A su lado estaba el padrino, y detrás, el sacerdote. Y justo en primera fila, cerca del altar, estaba su madre, con un vestido color crema pálido, casi blanco, tan llamativo que cualquiera que la viera pensaría que era la novia. De pie junto a él, podía oír los latidos de mi corazón, no de emoción, sino de algo parecido a alarma. Cientos de momentos de los últimos 2 años pasaron fugazmente por mi mente. Las llamadas que hizo para contarle a mamá sobre su horario, la vez que me pidió que me sentara en el asiento trasero, porque el asiento delantero era para la familia. La cena de ensayo de la boda, donde anunció delante de todos: «Nadie lo disfrutará tanto como yo». Intenté asimilar esas escenas, consolándome: una vez que nos casemos, todo será diferente. De pie aquí, bajo la cúpula de la iglesia, comencé a dudar, tal vez estaba equivocado. La ceremonia continuó. El sacerdote habló de amor, de compromiso, de 2 personas que se unen. Lo miré, y él evitó mi mirada, ajustándose la corbata. Su madre estaba sentada allí, con la espalda recta y la cabeza erguida, como si se tratara de su coronación, no de la boda de su hijo. Y entonces llegaba el momento legendario de cada ceremonia. Si alguno de ustedes tiene algún motivo por el cual estos dos no deban casarse, hable ahora o calle para siempre. La iglesia quedó en silencio. Un silencio tan denso que se oía el ventilador del techo. Sonreí para mis adentros con ironía. ¿Quién en estos tiempos se atrevería a protestar contra una boda? El primer sonido que resonó no fue un sí, sino un jadeo, un sonido largo y prolongado que pareció desgarrar el aire. Su madre se agarró el pecho, con el rostro pálido, y luego se desplomó hacia adelante. Mi corazón. Mi corazón. Dios mío. Gimió. El sonido era como una escena de película, lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. Todo sucedió tan rápido que sentí como si me hubieran arrancado del cuerpo. La gente gritaba pidiendo una ambulancia. La gente corría a ayudarla. Algunas tías se secaban las lágrimas, sin comprender lo que ocurría. Mi padre se giró para mirarme, con los ojos muy abiertos. La iglesia entera se sumió en el caos. ¿Y tú? Soltó mi mano, sin dudarlo un segundo. Sin mirar atrás, saltó de los escalones, corrió directamente a la primera fila. Se arrodilló junto a mi madre y le tomó la mano. «Mamá, mamá, ¿alguien ha llamado al 911? Mamá, aguanta». Me quedé allí, en lo alto, con el ramo aún en la mano. El pesado vestido de novia me resultaba frío al tacto. Por un instante, dejé de ser la novia. Era solo una espectadora, observando cómo el que sería mi esposo abrazaba a su madre como si ella fuera su mundo entero. El sacerdote se volvió hacia mí, confundido. Los invitados susurraban: «Pobrecita. Debió de haber sufrido un infarto. Dios mío, el día de la boda». Todos estaban preocupados por su madre. Nadie me preguntó qué veía o pensaba. Me quedé mirando la escena, unos segundos más. Me dolía el pecho, pero esta vez no de lástima, sino de comprensión. Me di cuenta de que no era la primera vez que me relegaban al segundo lugar. Simplemente era la primera vez que había sido tan descarado. Delante de Dios, delante de 200 personas. Bajé del piso. Cada paso resonó con fuerza en el suelo de piedra, como un reloj que hacía la cuenta regresiva para el momento en que mi vida daría un giro diferente. Él levantó la vista al ver que mi falda se detenía frente a nosotros. El sudor le perlaba la frente, su mano seguía aferrada a la de ella. Ella susurró: «No te vayas, mamá».
Mamá tiene mucho dolor. Respiré hondo. Mi voz no temblaba tanto como pensaba, sino que, extrañamente, estaba tranquila. Tú eliges. Frunció el ceño. ¿Qué? Dije, elige, enfaticé cada palabra para que toda la iglesia pudiera oír. O te levantas y vuelves para ser mi esposo, o te quedas aquí y sigues siendo el bebé de tu madre. No puedes ser ambas cosas. El aire se congeló. Oí algunos, Dios mío, a mis espaldas. Mi padre apretó la mano de mi madre. Las damas de honor se quedaron allí, paralizadas. Su madre inmediatamente le apretó la mano con más fuerza. ¿Veis? Quiere alejarte de mí. Si te vas, yo moriré. Fue un momento decisivo. No para mí, sino para él. Me miró. En un instante, lo vi todo: confusión, culpa, miedo. Pero no vi lo único que necesitaba: el valor para priorizarme. Tú, dije en voz baja por última vez, como un grito de auxilio. Tragó saliva y luego se volvió hacia su madre. Tienes que entender, no puedo dejar a mamá en este estado. Eso es suficiente. Solté el ramo. Las rosas blancas se estremecieron levemente y algunos pétalos cayeron al suelo, en medio del alboroto. Me giré y subí los escalones donde el sacerdote seguía esperando, desconcertado. Me enfrenté a 200 ojos que esperaban un milagro. Pero el único milagro que pude obrar fue salvarme a mí misma. Siento mucho haber hecho venir a todos, volar desde tan lejos, preparar ropa, flores, regalos. Mi voz resonó por el micrófono, tan clara que incluso los sollozos de abajo tuvieron que ser silenciados. Pero hoy no habrá boda. Un estruendo ensordecedor resonó. Me acaban de recordar, muy claramente, que mi prometido sigue casado. Bajé la mirada hacia la primera fila, donde él seguía arrodillado junto a su madre. Su esposa, desde el principio hasta ahora, nunca he sido yo. Ha sido su madre. Coloqué las flores en el altar. Mis dedos fueron tan delicados que hasta yo me sorprendí. Ni llanto, ni gritos, ni disturbios. Solo una mujer, que por fin creía en lo que veía, en lugar de en lo que la había consolado hasta entonces. Les deseo a ambos felicidad. Terminé esa frase. Luego me di la vuelta y me alejé. Esta vez no hubo música ni aplausos. Solo el sonido de mis tacones resonando en el suelo de piedra, desde el altar hasta la puerta de la iglesia. Cada paso era una despedida. Adiós al título de novia. Adiós a 2 años de relación. Adiós al sueño de una familia normal. Cuando se abrió la pesada puerta de madera, la luz del exterior inundó el interior. Sentí frío, pero un pequeño fuego ardía en mi corazón. Muy débil, pero real. Era la primera vez en mi vida que me elegía a mí misma, no a la armonía, sino al silencio. Desconozco lo que ocurrió en la iglesia. Solo supe después que, unas horas más tarde, su madre se recuperó. Tan rápido que pudo bailar en la recepción de la boda, que se celebró sin la novia. Bailaron, rieron, hablaron de la chica loca que corrió por el pasillo. En cuanto a mí, fui directamente al apartamento vacío, colgué el vestido de novia y lo miré como si fuera un cadáver pálido colgado en el armario. Pensé que mi vida terminaría ahí. Ni me imaginaba que 7 años después, yo, la chica a la que dejaron plantada en el altar, me convertiría en propietaria del 60% de la empresa familiar, dejaría de recibir dinero de todos los que se rieron de mi dolor, y crearía una vida completamente nueva. Pero esa es otra historia. Y ahora, si estuvieras en mi lugar, en medio de la iglesia, con el hombre que amas arrodillado abrazando a su madre de esa manera, ¿qué harías? ¿Te quedarías, aceptando ser siempre la segunda persona, o le darías la espalda como hice yo? Para entender por qué tuve el valor de decir, elige el día de mi boda, tenemos que remontarnos a antes de eso. 2 años siendo el amante de un niñito de mamá, donde todas las señales de alerta estaban a la vista, y yo seguía intentando hacerme el desentendido. Para entender por qué me atreví a darle la espalda en el altar, debes saber cómo había vivido los 2 años anteriores, como la amante de un niñito de mamá, un buen hijo de mamá en el cuerpo de un hombre. Cuando nos enamoramos, todo era maravilloso. Era amable, educado y sabía escuchar.
Recuerdo que mis amigos españoles se burlaban de mí. Hombre, encontrar un novio así es como sacarse la lotería, chica. Me reí, creyéndolo. No sabía que acompañando a ese hombre perfecto, venía una suegra tóxica, una futura suegra con la habilidad de convertir cada cita en una reunión familiar. La primera señal de alerta parece insignificante. Un fin de semana, nos estábamos preparando para ir al cine. Salí primero, abrí la puerta del copiloto, y justo cuando tiré de la manija, oí el sonido de tacones que se acercaban por detrás. «Ay, cariño, tú siéntate atrás», dijo su madre con una gran sonrisa. «El asiento delantero es para la familia». «Familia». Me pasó de largo y se sentó en el asiento delantero, como si fuera algo natural de sus ancestros. Me quedé allí parado unos segundos, preguntándome: ¿qué soy? ¿Un repartidor? Se limitó a encogerse de hombros y sonrió con disculpa. Vamos, mi madre es así, no le hagas caso. Me mordí el labio y me dije: está bien, solo una vez. Adultos, cedan un poco. Pero aquella única vez se convirtió rápidamente en un hábito. Ella opina sobre todo. Un día, llegué a casa después del trabajo y encontré el salón de nuestro apartamento. Ya no era el mismo que había dejado esa mañana. El sofá había sido movido de sitio, la estantería también, y el marco de fotos donde salíamos mis amigos y yo había sido arrinconado, reemplazado por una foto de su familia. Creo que esto se ajusta más al Feng Shui, dijo, sacudiéndose las manos como si acabara de hacer algo grandioso. Además, la casa de mi hijo debería tener muchas fotos familiares. Le pregunté: ¿qué opina? Él sonrió. Sí, es precioso. Además, mamá solo quiere lo mejor para nosotros. Bien por nosotros, o bien por ella, que siente que este sigue siendo su territorio. No se detuvo en la sala de estar. Incluso fue al dormitorio. Una vez, tomó nuestras sábanas y frunció el ceño. ¿Qué clase de tela barata es esa? No es buena para la piel. La de mi hijo debe ser de al menos 600 hilos. Entonces se volvió hacia mí y me guiñó un ojo. También deberías usar luces amarillas, para el romance. Los hombres se quedan más en casa, ¿entiendes? Me reí con rigidez. Probablemente conozcas esa sensación, que una mujer mayor se entrometa en tu vida privada, y aún así, sea educada. Luego llegó el teléfono. Llamaba a su madre 3 veces al día, como un reloj. Por la mañana: mamá, me voy a trabajar. Mediodía: mamá, ¿ya comiste? Estoy en mi descanso. Por la noche: estoy aquí, con esta persona, volveré pronto. Al principio me pareció tierno, pensando: oh, qué hijo tan filial. Pero poco a poco me di cuenta de que no llamaba para preguntar, llamaba para informar. Una vez, mientras cenábamos, sonó su teléfono. En la pantalla aparecía mamá. Me miró como pidiendo permiso y contestó. Oí algo. ¿Has comido? ¿Tienes frío? ¿A qué hora llegarás a casa? ¿Te trata bien? Contestó mientras cenaba, como un niño que llama después del toque de queda. Yo, sentada enfrente, me sentí como una tercera persona interponiéndome en la relación entre madre e hijo. Mis amigos empezaron a notarlo. Una noche salimos a tomar algo. Después de que se marchara, mi amigo español se inclinó hacia mí y me dijo sin rodeos: oye, te digo la verdad. Es normal que las suegras sean cercanas aquí. Pero esto es enfermizo, tío. Un hombre de 30 años viviendo como si tuviera 15. Sonreí con ironía. Las suegras asiáticas y latinas son todas iguales, solo que un poco más difícil. Mi amigo negó con la cabeza. Es difícil, eso es innegable. Pero es una actitud inmadura. Ten cuidado. Es import. Mis padres vinieron de Vietnam a visitarnos una vez. Sentado a cenar con él y su madre, escuchándola decidir dónde deberíamos vivir después de casarnos, cuántos hijos deberíamos tener, quién cuidaría de los niños, mi padre permaneció en silencio todo el tiempo. Papá me lo acaba de decir cuando llegó a casa. No me gusta cómo te habla la gente. Tengo la sensación de que no se va a casar.
sino que te va a llevar a casa para que te críe su abuela. It's everybody. It's everybody. Estoy enojado. Papá siempre se preocupa demasiado. La cultura aquí es diferente. La verdad es que, lo vi. Vi todas las señales de alerta, simplemente no pude soportar mirarlo. Porque si lo admitiera, tendría que enfrentarme a la aterradora pregunta: ¿he desperdiciado 2 años con la persona equivocada? Tuvimos fuertes discusiones sobre su madre. Una noche, después de que su madre cambiara arbitrariamente el horario de nuestra visita a la casa modelo, porque estaba ocupada arreglándose el cabello ese día, me derrumbé. ¿Cuándo vas a poner límites a tu madre?, pregunté con la voz temblorosa. Esta es nuestra casa, no la de tu madre. Esta es nuestra boda, no la suya. Frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Esa es mi mamá. En mi casa, ella siempre es la número 1. Tienes que entender que ya no tiene mucho tiempo para disfrutar de nosotros. ¿Y yo? ¿Qué lugar ocupo en tu vida? La pregunta cayó en el silencio. No respondió. Solo pronunció la frase que más odiaba. Eres demasiado sensible. La gente se preocupa por ti, pero te sientes incómodo. Sensible. Así es como él llama a los momentos en que se violan mis límites. Después de cada discusión, yo era la que pedía disculpas. Me culpaba a mí misma por ser egoísta, por no entender la cultura de su familia y por exigir demasiado. Aprendí a tragarme la frustración cada vez que su madre me corregía, cada vez que él cancelaba una cita porque ella llamaba, cada vez que ella decidía nuestro futuro como si yo fuera solo una actriz secundaria en su drama familiar. Estaba acostumbrada a estar detrás de su madre. Era tan familiar que, cuando me propuso matrimonio, lloré de alegría. Se arrodilló y me entregó el anillo que sí, lo adivinaste, su madre había elegido. Ella estaba a unos metros de distancia, grabando el vídeo, llorando y gritando. Mi hijo por fin se casa. Mi hijo. No, el marido de alguien. Seguí asintiendo. Seguí abrazándolo, seguí diciendo, sí, quiero. Seguí publicando fotos en internet. Seguí aceptando felicitaciones. Seguí planeando una boda donde todo, desde las flores hasta el color del vestido de la dama de honor y el restaurante, contaba con su aprobación. Cada vez que mi corazón susurra, algo anda mal, mi cabeza me traiciona. Olvídalo. Una vez que te cases, todo irá bien. Tu madre está acostumbrada. Ya se acostumbrará. Los hombres latinos, los hombres asiáticos, ¿quién no quiere a su madre? Tienes que entenderlo. Llevo 2 años engañándome a mí misma. En concreto, durante la cena de ensayo, previa a la boda, su madre se puso de pie, alzó su copa, sonrió radiante, y dijo delante de todos: Nadie lo quiere tanto como yo. Espero que cuides bien de mi bebé. Toda la mesa se rió. Alguien tomó fotos y grabó un reportaje. Solo yo, con frío por dentro. Esa fue la primera noche que no pude dormir. Me quedé tumbado mirando al techo, preguntándome: si mañana, en la iglesia, llega un momento que te obliga a elegir, ¿a quién elegirás? Pero, a la mañana siguiente, me desperté de nuevo, me maquillé, me puse un vestido blanco, y entré en la iglesia con una última esperanza, esperando que todo hubiera sido solo una preocupación innecesaria. Sin saberlo, el universo me dio la respuesta de inmediato, sin ambigüedades, sin metáforas. Un dramático infarto, una rodilla en la dirección equivocada y una decisión que hizo que 2 años de señales de alerta se volvieran claras como el agua. Y es entonces cuando volvemos a la iglesia, en el momento en que digo elige, y tú eliges. Pero la historia no termina en el salón de bodas. Al salir de la iglesia aquel día, pensé que lo había perdido todo: amor, honor, futuro. Poco sabía que, desde ese mismo abismo, conocería a la única persona que se atrevió a decirme: no estoy loca, no soy hipersensible, simplemente vivo en una familia enferma. Ese hombre no es mi futuro marido, pero era su tío. Y ahí es donde comienza la siguiente parte de la historia. Antes de conocer al hombre que me rescató de entre los escombros, tuve que tocar fondo, y mi
fondo. Comenzó justo después de que cerraran las puertas de la iglesia. Recuerdo perfectamente la sensación al salir. El tiempo era precioso, casi empalagoso. El sol brillaba. La brisa era suave. Las campanas de la iglesia repicaban, como en una película de bodas romántica. La única diferencia era que, en la película, la novia salía del brazo del novio. Yo, en cambio, salí sola, con el ramo aún en la mano, cuyos pétalos ya empezaban a caer. Mi padre corrió tras de mí, y me puso la mano en el hombro. Sube primero al coche, hablaremos de ello cuando lleguemos a casa. Asentí como una sonámbula. El velo estaba torcido, el vestido arrastraba por la acera, atrayendo miradas curiosas de los transeúntes, que no tenían ni idea de que dentro de la iglesia acababa de tener lugar un auténtico abandono de la novia. En el coche, nadie dijo nada. Mi madre me apretó la mano con fuerza. La suya estaba cálida, pero la mía, fría. Miré por la ventana y vi restaurantes, bares, parejas riendo. Me pregunté si alguno de ellos habría sido abandonado a su suerte, a la deriva, como yo. Al llegar a casa, lo primero que vi fue la palabra felicidades, aún colgada en la pared, escrita con papel de colores. Mis amigos la habían decorado para nuestra pequeña fiesta posterior a la boda. Junto a ella estaban las cajas de regalo de boda, bellamente envueltas en papel brillante, como una bofetada. De pie en medio de la sala, aún con mi vestido de novia, de repente sentí algo extraño. No porque estuviera feliz, sino porque pensé, ¿sí? ¿Eso es todo? 2 años de preparación para terminar con una suegra fingiendo un ataque al corazón y un novio arrodillado en el lugar equivocado. Mi madre dio un paso al frente y se tocó la manga del vestido. Tú, ve a cambiarte, luego hablamos, ¿de acuerdo? En el dormitorio, me miré al espejo. El rímel estaba corrido, el pintalabios derretido y el pelo revuelto. El vestido blanco, que había medido 3 veces y arreglado 5, parecía ahora un disfraz barato. Me lo quité. El encaje se desprendió de mi piel, sintiéndome más ligera y pesada en el pecho. Colgué el vestido. En la percha, parecía un cisne despojado de su ilusión. Mis padres estaban sentados a la mesa del comedor. Papá habló primero, intentando mantener la calma en su voz. ¿Qué quieres hacer ahora? Díselo a tus padres. Miré a las 2 personas y sentí un nudo en la garganta. No lo sé. Lo único que sé es que no quiero volver a esa iglesia. No quiero oír más explicaciones de ellos hoy. Mi madre le dio un codazo a mi padre, indicándole que no empujara. Le susurró. Oh, pensemos en ello mañana. Deberías irte a la cama ya. Estás demasiado conmocionado. Pero él, ya lo pensaremos mañana, no llegó. Porque esa noche, llegaron. Alrededor de las 9, el timbre sonó insistentemente. Pensé que eran los vecinos. Papá abrió la puerta y oí una voz que conocía de memoria desde hacía 2 años. Tío, déjame verla. Por favor, solo unos minutos. Papá me miró como pidiendo mi opinión. Me quedé detrás de él, tensa como una hoja. Una parte de mí quería correr a mi habitación, cerrar la puerta con llave y desaparecer. Otra parte quería enfrentarlo, porque si no lo hacía, jamás sabría que me enojaba. Si él, su madre o yo misma por haber sido tan ciega. Salí. Seguía llevando su traje azul marino, la corbata floja, los ojos rojos y el pelo revuelto. Hacía unas horas, habría corrido a abrazarlo. Pero ahora, había un frío vacío entre nosotros que no sabría describir. Lo siento, dijo, como si leyera un guión memorizado. Yo estaba tan asustado. Mi madre. Ella tiene el corazón débil, ya sabe. No podía dejarla allí sola. Nadie me pidió que la dejara. Respondí con la voz tan cansada que ni siquiera la reconocí. Solo necesito que te levantes y vuelvas conmigo. Un solo paso. No puedes hacerlo. Me agarró la mano, apretándola con tanta fuerza que me dolió. Por favor, entiéndanme. Toda mi vida solo he tenido a mi madre. Ella me crió sola. Si algo le sucediera hoy, justo el día de mi boda, ¿cómo podría vivir? Desde el pasillo resonó la voz de una mujer, aguda y familiar. Cariño,
¿Estás ahí? No te quedes mucho tiempo, estoy cansada. Mi corazón late muy rápido. Su madre. No tenía fuerzas para estar de pie en la iglesia, pero sí el aliento suficiente para gritar por el pasillo, a través de mi puerta. Le miré a los ojos y le pregunté directamente: si ahora mismo te dijera lo mismo en la iglesia, elige, sé mi marido o sé el niño mimado de tu madre, responderías de forma diferente. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Solo sus ojos se desviaron, luego volvieron a la puerta, donde la voz de la mujer seguía gimiendo afuera, llamando. Hijo mío, ¿dónde estás? A veces, el silencio es la respuesta más clara. Retiré mi mano. Ya no tienes que elegir. Yo elegiré por ti. No digas eso, dijo con pánico. Podemos posponer la boda. Hacer una ceremonia pequeña, solo con la familia más cercana. Mi madre necesita tiempo. Sigues sin entenderlo, ¿verdad? Me reí, una risa de verdad esta vez, pero una risa amarga. Lo de hoy no fue un accidente. Fue una versión exagerada de los últimos 2 años, y no quiero vivir en esa versión el resto de mi vida. Siguió suplicando, inventando todo tipo de excusas. Por su madre, por sus familiares, por la opinión pública, por ¿qué dirá la gente si cancelamos la boda? Pero en ningún momento dijo para ti. Ni una sola vez. Mi padre dio un paso al frente, le puso la mano en el hombro, y su voz sonó más firme que nunca. Deberías irte a casa. Mi hija ya ha perdido bastante hoy. Me miró por última vez, como esperando que cambiara de opinión. Me quedé en silencio, mirándolo fijamente hasta que apartó la vista. Cuando la puerta se cerró, el sonido de sus pasos se fue desvaneciendo por el pasillo, reemplazado por los regaños y sollozos de su madre, pero ya no podía oírla con claridad. Esa noche, por primera vez en mi vida, me convertí oficialmente en la chica que se quedó atrás. La semana siguiente fue una serie de días en los que, si alguien me pidiera que volviera a vivir, diría, prefiero que no. El teléfono no paraba de sonar con mensajes. Amigos, compañeros de trabajo, familiares de ambas partes y conocidos de la comunidad latina. ¿Qué pasó? Escuché que su madre tuvo un ataque al corazón. ¿Por qué no publicas fotos de la boda? ¿Estás bien? No contesté. Cada vez que la pantalla se encendía, sentía como si alguien me clavara otra piedra en el pecho. Tuve que contactar con el restaurante, el grupo musical, el fotógrafo y la floristería con mi abogado. Cada vez que llamaba para cancelar el contrato, tenía que dar explicaciones, y cada vez oía a la otra parte dudar. Oh. Oímos algo. Lo siento por ti. La tienda de vestidos de novia estaba en apuros. Cuando devolví el vestido blanco, la dependienta me miró con una mezcla de lástima y curiosidad. No me reembolsarían el dinero porque el vestido había sido modificado a mi medida. Solo lo aceptarían para revenderlo con descuento. Firmé los papeles, sintiendo que firmaba los papeles de la quiebra de mi propio sueño. Empecé a evitar los espejos. Evitaba salir. Evitaba pasar frente a iglesias. Vivía en pijamas viejos, con el pelo recogido, comiendo mal. Algunos días solo bebía café y agua, no porque quisiera enfermarme, sino porque ya no veía razón para cuidarme. El dolor no provenía solo del abandono. Provenía de la sensación de que todo un sistema, su familia, la sociedad que lo rodeaba, los murmullos lo habían convertido en una historia para contar en las fiestas. ¿Te acuerdas de esa chica? Su boda se arruinó porque su suegra se desmayó en plena ceremonia. Menudo drama. En algún lugar de esta ciudad, seguramente hubo cenas donde mi nombre fue el tema principal. No estuve presente en esas comidas, pero las oigo reír en mi cabeza todas las noches. Mis padres estaban preocupados. Mi madre me obligaba a comer, me obligaba a dormir. Mi padre era más callado, pero cada vez que me veía sentada en el sofá, con la mirada perdida, salía al balcón, encendía un cigarrillo y fumaba en silencio. Así sufría sin molestarme. El punto culminante llegó el 7º día después de la boda fallida. Yo yacía acurrucada en la cama, mirando al techo, pensando: oh, tendrán razón, soy demasiado sensible, merezco quedarme atrás.
Una persona más sensata aceptaría quedarse detrás de su suegra. It's Evan. Justo cuando ese pensamiento cruzó mi mente, sonó el timbre. Al principio pensé que eran los vecinos. El timbre sonó una segunda, una tercera vez, larga e insistentemente. Mi madre llamó. Hijo, alguien te está buscando. ¿Quieres reunirte con esa persona? Se me heló la sangre. Enseguida pensé en él. Una parte de mí tenía miedo. Y la otra, esperanza. Esperaba que dijera las palabras que llevaba 7 días esperando. He tomado mi decisión. Te elijo a ti. Me levanté de la cama a duras penas y salí con los ojos hinchados. Mi madre estaba de pie junto a la puerta, mirándome con una expresión indescifrable. ¿Es la familia de allá? Pregunté. Ella negó con la cabeza. No, es su tío. Me detuve. Fuera de la puerta, él, no él, sino tío él estaba allí de pie con 2 bolsas de comida, todavía con la camisa de vestir pero con las mangas arremangadas, sin parecer alguien que intentara solucionar los problemas de su familia. Parecía alguien que se preocupaba de verdad. He traído algo de comida, dijo con calma. Supongo que no has comido mucho últimamente. Me quedé paralizada durante unos segundos. No sabía a quién le acababa de abrir la puerta. Un hombre de la familia que me destrozó, o aquella que está a punto de sacarme del mismo abismo al que me empujaron. No lo sabía. Simplemente supe que, a partir de ese momento, mi vida dio un giro completamente distinto, y ese giro se llamaba tío. Si él, mi exnovio, hubiera abierto la puerta aquel día, la historia podría haber sido muy distinta, pero no fue él. La persona que estaba en mi puerta, con 2 bolsas de comida, era su tío. Allí estaba, con la camisa aún arrugada del día, las mangas remangadas y el pelo algo despeinado por la lluvia. No era el típico hombre que aparecía para arreglar los líos familiares, sino uno que trabajaba, pensaba y se preocupaba a la vez. He traído algo de comida, dijo con voz baja y tranquila. Supongo que no has comido mucho últimamente. La primera frase no fue lo siento. Espero que comprendas a mi familia, ni su madre es muy débil de corazón. Sino, ya has comido. Parecía algo sencillo, pero en aquel momento fue la primera preocupación que tuve después de una semana, en la que me convertí en el hazmerreír de toda la ciudad. Me apoyé contra la puerta, en alerta. Ya no necesito nada de tu familia. Frunció ligeramente el ceño. No estoy aquí en nombre de la familia. Estoy aquí porque lo que hicieron estuvo mal. Y porque sé que es mucho para ti afrontar todo esto solo. Miré a mi madre. Ella asintió levemente, como diciendo, déjalos entrar. Así que me hice a un lado. Él entró en la cocina, como si no se tratara de la casa de su sobrino, sino de la de un paciente que necesitaba primeros auxilios. En la cocina, sacó toda la comida italiana de su bolsa y abrió cada caja. Pasta, ensalada, pan. Todo estaba caliente y fragante, el mismo olor que tanto me gustaba cuando estudiaba en Europa. No preguntó, ¿está bueno? Simplemente empujó suavemente la caja frente a mí. Come. Hablaremos de otras cosas más tarde. Tomé el tenedor con las manos temblorosas. No tenía hambre, pero en cuanto probé el primer trozo de pasta, mi estómago rugió con fuerza. De repente, lo comprendí. Lo único que me había estado dando de comer estos últimos días era café y lágrimas. No tienes por qué hacer eso, dije, entre bocado y bocado de pasta. No necesito que nadie más sienta lástima por mí. Se sentó enfrente, con los brazos cruzados, mirándome fijamente. No siento lástima por ti. Siento rabia por ti. Vi esa escena en la iglesia ese día. Y lo que pensé no fue: siento lástima por mi pobre sobrino, sino siento lástima por la novia que estaba allí sola. Hice una pausa, con el tenedor suspendido en el aire. No era la primera vez que lo hacía, continuó. Su madre usó su salud, sus lágrimas, su corazón para mantener a su hijo a su lado toda la vida. Solo que esta vez lo hizo en medio de la iglesia, delante de Dios. Todas las demás veces, lo hizo en la cocina, en la sala, por teléfono.
Toda la familia guardó silencio, porque le convenía. Porque así conseguía el dinero del chico. Probablemente era la primera vez en meses que oía a alguien de esa familia decir la verdad. Hablar con franqueza y apoyarme. Sé lo que estás pensando, suspiró. Crees que te han abandonado. En realidad, acabas de escapar de una condena perpetua con un hombre que no se atreve a madurar. El problema es que ahora necesitas reinventarte por completo. Hacerlo sola es agotador. Déjame ayudarte. ¿Cómo puedo ayudar?, pregunté, entre la fe y la duda. Sacó su teléfono y abrió una lista de contactos llena de nombres. Este abogado se encargará del contrato del restaurante, del estudio fotográfico, de todos los trámites legales y te protegerá de los rumores. Mi amigo trabaja en el sector inmobiliario. Te encontrará otro lugar si ya no quieres quedarte en este apartamento. Y aquí tienes el número de un psiquiatra muy bueno. No eres débil, simplemente has pasado por un momento difícil emocionalmente. Nadie puede curarse una fractura por sí solo. ¿Por qué hiciste eso? Espete, no significa nada para ti. Se quedó en silencio unos segundos, haciendo girar el vaso de agua frente a él. Cuando levantó la vista, sus ojos reflejaban una extraña tristeza, no la tristeza por un ser querido, sino la de alguien que había vivido muchos años en el lugar equivocado. Porque estuve en un matrimonio equivocado durante 22 años, dijo lentamente. Sé lo que es despertar cada mañana en una vida que no es tuya. Tienes 28 años. Tienes tiempo para construir algo real. No quiero ver a otra persona viviendo así. En aquel entonces, no lo amaba. No lo consideraba el hombre de mi vida. Solo veía en él algo que nadie de su familia me había dado jamás: cordura. Las semanas siguientes se dividieron en dos partes: el dolor y la limpieza. El dolor es despertarme a las 3 de la mañana de un sueño y encontrarme en la iglesia, viéndolo arrodillarse y abrazar a su madre. El dolor es pasar frente a una tienda de vestidos de novia y ver a alguien probándose un vestido idéntico al mío, sonriendo frente al espejo. El dolor es conectarme a Internet y encontrarme con la historia de una novia que cancela su boda porque la madre del novio se desmayó, contada por alguien. Añadiendo un toque de humor. En cuanto a limpiar, ahí es donde entra el tío. El abogado que me recomendó trabajó con rapidez y claridad, y me protegió de condiciones desfavorables. El agente inmobiliario me ayudó a dejar el apartamento lleno de recuerdos y a encontrar un lugar más pequeño y acogedor en un barrio donde nadie sabía que una vez fui una novia abandonada. Comencé la terapia con una terapeuta latina llamada María. En una habitación pequeña y bien iluminada, aprendí por primera vez sobre el gaslighting, la forma en que alguien te hace dudar de tus propios sentimientos, y me di cuenta. No había sido demasiado sensible durante los últimos 2 años. Simplemente, un entorno disfuncional me había convencido de que yo era el problema. María me preguntó: si el día de tu boda él volviera corriendo a ti, dejándote allí, ¿perdonarías todo lo que pasó antes? Guardé silencio. La respuesta me asustó tener. Y fue entonces cuando comprendí que no solo necesitaba olvidarlo, necesitaba aprender de nuevo lo que significaba respetarme a mí misma. Mientras yo volvía a gatear por el suelo, él seguía, allí, sin ruido, sin control. Solo mensajes de texto ocasionales. ¿Qué tal el nuevo trabajo? ¿Ya se ha puesto en contacto con usted el abogado? Esta cafetería cerca del río tiene un buen café con leche. ¿Lo has probado? Empezamos a reunirnos los sábados por la tarde en un pequeño café con vistas al río que atraviesa la ciudad. Le conté sobre mis primeros días trabajando en la empresa de marketing, sobre la alegría que sentí cuando mi jefe elogió un eslogan que yo había creado, sobre la preocupación de no saber si era lo suficientemente buena. Habló de su empresa constructora, de los primeros años en los que solicitaba él mismo cada contrato, de cómo tuvo que aprender a decir no a sus familiares cuando todos querían pedirle trabajo y dinero. Creo que tienes un gran instinto para el branding, me dijo una vez después de que yo comentara en broma sobre el logotipo de su empresa. Te contrataría para marketing sin pensarlo 2 veces. Me reí, pensando que bromeaba. Unos meses después, me envió un mensaje de texto.
Me reúno con un grupo consultor de construcción sostenible. Voy a poner en práctica la idea que mencionaste. Creo que deberías acostumbrarte a que la gente te escuche. As to do, I have. Con él, no me sentí como la pobre chica abandonada. Era una mujer de 28 años con criterio propio, perspectiva y futuro. No solo me ayudó a reconstruir mi vida exteriormente. Recogió los pedazos de mi autoestima, los sacudió y me los devolvió. Y ahí es donde empieza el problema. Una tarde lluviosa, acababa de salir del trabajo cuando recibí un mensaje. Estoy cerca de tu oficina. ¿Te apetece tomar algo caliente? Acepté, pensando que sería lo de siempre, un simple café entre amigos. Nos sentamos en un pequeño bar. Los cristales estaban empañados y afuera lloviznaba. Le conté que el día anterior los había visto por casualidad a él y a su madre en el supermercado. Ella todavía lo agarraba de la mano como si fuera un niño. Y seguía hablando de la ingrata nuera que se escapó de la boda delante de conocidos. Me siento tan pequeña otra vez, confesé, con los ojos ardiendo. Como si, por mucho que intente cambiar, a sus ojos yo sigo siendo el problema. Guardó silencio unos segundos y luego dijo muy suavemente: Tú no eres el problema. El problema es todo el sistema. Tú simplemente eres el primero en atreverte a pulsar el botón de salida. Reí entre lágrimas, frotándome los ojos con una mano y abrazándome con la otra por el frío. Él, inconscientemente, me rodeó con el brazo y me acercó a él, un gesto completamente natural, como el de consolar a alguien que tiembla de frío por la lluvia y por la vida. Apoyé la cabeza en su hombro. El corazón me latía más rápido. No por admiración hacia un tío que estaba de mi lado, sino por algo más profundo, más peligroso. Al instante siguiente, sentí con claridad lo cerca que estábamos. Tan cerca que, si levantaba la vista un poco, nuestros labios se rozarían. Levanté la vista. Nuestras miradas se cruzaron. Ya no había lluvia, ni música. Solo nosotros dos respiraciones y un abismo profundo que, si lo cruzábamos, jamás volveríamos a ser los mismos. Fue él quien se dio la vuelta primero. Me soltó el hombro, dio un paso atrás y respiró hondo. Lo siento. No debí haberlo hecho. ¿Por qué? Pregunté. Sabiendo la respuesta. Porque sigo casado, dijo mirándome fijamente a los ojos, con voz firme. No voy a permitir que te conviertas en la tercera persona. He visto a demasiadas personas sufrir por eso. Esa noche volví a casa con sentimientos encontrados. Vergüenza, alivio y dolor. En mi siguiente sesión, le dije a María: creo que estoy enamorada del tío de mi ex. Y él sigue casado. María no se inmutó, no juzgó. Simplemente preguntó: ¿he hecho algo que traicione mis valores? Negué con la cabeza. ¿Quieres romper el matrimonio de otra persona? Volví a negar con la cabeza, esta vez mientras caían lágrimas. Entonces no eres mala. Sean cuales sean tus sentimientos, déjalos estar. Lo que importa es lo que decidas hacer con ellos, concluyó. Quizás necesites distanciarte un poco ahora. La distancia, como siempre, es más fácil de decir que de hacer.